¿Qué fichajes le faltan tanto a la U como a Alianza? Si bien es cierto que ambos equipos han reforzado bien en lo que va de mercado, en mi opinión sí creo que hay ciertas posiciones que aún se tienen que reforzar. Ahora, claro que el tema de poder seguir fichando va a tener que ver también con el tema del cupo de extranjero. Como sabemos, todo parecía indicar que la federación había habilitado el séptimo cupo de extranjero, lo que le va a permitir a equipos como Alianza, como la U, poder fichar aún más jugadores extranjeros, lo cual es algo polémico, sí, pero bueno, que también al final hace que los equipos tengan más competitividad. Eso hasta el momento no está confirmado, todavía no se ha dicho nada al respecto por parte de la federación, parecía que ya estaba prácticamente hecho, pero que haya tanto silencio al respecto puede hacer que uno piense de otra forma, ¿no? Que todavía no estaba tan avanzado como se decía, o que finalmente no se va a terminar dando. Ahora, en el caso CD, sí creo que ambos equipos deberían gastarse ese último cupo en fichar otro jugador, porque sí creo que lo necesitan. También sabemos que el tema de la U es distinto, porque si tanto Riveros como Di Benedetto al final terminan sacando la nacionalización antes de que termine el mercado, la U podría fichar a 2 jugadores más. Así que si quieres saber en qué posiciones yo reforzaría tanto a Alianza como la U, quédate que aquí te lo cuento. A ver, empecemos con Alianza Lima. ¿En dónde debería reforzarse el cuadro blanquiazul? En mi opinión, Alianza prácticamente ya tiene la plantilla cerrada. Creo que el fichaje de Advíncula era el que necesitaban para poder terminar de dar el salto de calidad en la plantilla, pero en caso se abra la posibilidad de fichar un séptimo extranjero, sí creo que Alianza debería reforzarse y creo que lo debería hacer en la posición de volante central. Desde que Eric Noriega dejó el cuadro blanquiazul por ahí a mitades de 2025, es verdad que para Alianza ha sido muy difícil poder reemplazarlo. Ficharon a Pedro Aquino en su momento como el jugador que estaba llamado a ser el reemplazo de Eric Noriega e incluso poder hacerlo mejor de lo que lo había hecho el peruano hasta ese momento. Ahora es cierto que Aquino venía con temas físicos que no le permitían tener una regularidad constante en México, pero de todas formas todos sabíamos el jugador que era Aquino, la jerarquía que tiene, el rendimiento que puede llegar a tener si es que está al 100%, pero justamente eso fue lo que falló. Y es que por el tema de las lesiones y la poca regularidad, al final Aquino terminó llegando y prácticamente no jugó. El mediocampista se notó que nunca estuvo en su mejor versión, se notaba que no estaba bien físicamente y creo que al final eso se demostró en la cancha, porque jugó bastante poco y cada vez que le tocó jugar no lo hacía de la mejor manera. La imagen que vimos de Aquino en el último año no fue la mejor. Ahora, si a eso le sumamos que en el último partido amistoso contra Independiente de Alianza tampoco vimos una buena versión de Pedro Aquino, eso da que pensar. En el partido contra Independiente, que justamente fue el primer partido de la era gay en Alianza, vimos a Pedro Aquino titular y no lo vimos tan bien. Yo lo vi lento, lo vi llegando tarde a los cortes, lo vi mal posicionado en ciertos momentos del partido. Entonces, si Aquino va a estar así, yo sí creo que Alianza debería gastarse un posible séptimo cupo extranjero en un volante central. Yo sí creo que Pedro Aquino al 80%, al 90%, ni siquiera al 100% debería ser titular indiscutible en Alianza. Sí creo que por los temas físicos que ha estado arrastrando y por lo que ha mostrado hasta el momento, creo que no lo debería hacer. Es cierto que también está Jesús Castillo, por ejemplo, que cada vez que le ha tocado jugar lo ha hecho bastante bien. Es un jugador que demuestra siempre bastante personalidad, bastante carácter, que deja todo en la cancha. Pero no creo que tenga que ser el jugador titular, el volante central titular de Alianza Lima. Creo que Alianza debería buscar un jugador de un perfil, de unas características aún superiores. Ahora, en caso Alianza decía no fichar un volante central porque quiere confiar en lo que tiene, quiere confiar en Pedro Aquino, quiere confiar en Alessandro Burlamaqui, quiere confiar en Jesús Castillo, creo que sí se podrían reforzar en otra posición y creo que esa sería en la de extremo. Alianza seguramente va a continuar con la línea del año pasado y va a seguir jugando con extremos, que creo que fue lo que mejor le resultó a Alianza el año pasado. Y justamente ahora mismo Alianza no cuenta con tantos extremos. Está Eric Castillo, está Kevin Quevedo, que tuvieron un muy buen 2025, sí. También a eso le podemos sumar a Gaspar Gentile, que empezó bien pero que no terminó de despuntar en Alianza. Ahora también es cierto que jugadores como Jairo Vélez, como Alan Cantero, podrían jugar como falsos extremos, siendo más para adentro, sí. Pero si en caso Alianza decide buscar un extremo más, no me parecería nada malo, porque sí creo que le podría dar más competitividad tanto a Castillo como a Quevedo sobre todo, y además creo que podría elevar su nivel. Y teniendo en cuenta que Quevedo y Castillo pueden tener temas físicos como lo tuvieron la temporada pasada, sí sería bueno que Alianza tenga un jugador más en esa posición. De todas formas, como ya lo dije, para mí Alianza, en caso se le abra la posibilidad de fichar un posible extranjero más, sí creo que se le debería dar mayor prioridad a lo que es el volante central, porque lo que ha demostrado hasta ahora Pedro Aquino no ha sido bueno, no tiene tantos indicios de que vaya a mejorar, por lo que sí creo que deberían apostar por un volante central. Ahora, si vamos a la otra acera y nos enfocamos en Universitario de Deportes, creo que la imagen cambia un poco.
Y es que si se termina por confirmar lo del séptimo cupo extranjero, y además si a eso le sumamos que tanto la nacionalización como Riveros como la de Nineto se terminan de dar antes de que termine el mercado de pases, eso indicaría que la U podría gastarse 3 cupos extranjeros en este mismo mercado. La U podría terminar de reforzarse aún más. No digo que se tengan que gastar los 3 cupos de golpe, porque podrían guardarse uno para mitad de año y buscar una posible solución a algún tema o un problema que tengan en ese momento, pero sí creo que la U haría bien en caso pueda tener 1 o 2 cupos disponibles en reforzarse en 2 posiciones distintas. Y es que igual que Alianza, yo creo que la U sí debería buscar un volante central o por lo menos un jugador mixto en el centro del campo que pueda adoptar una posición tanto de interior como de volante central. Creo que con la salida de Ureña la U pierde bastante, pierde un jugador distinto en el centro del campo, un jugador con cualidades que no va a tener ahora mismo en la plantilla. Y creo que la U, si bien está Jesús Castillo, que creo que lo puede hacer muy bien, como ya lo ha hecho y como ya lo ha demostrado, sí creo que deberían buscar un perfil distinto, un perfil más similar al de Ureña, para que pueda darle más competitividad justamente a Castillo, pero que además le pueda entregar algo distinto al equipo en ciertos momentos. Porque si bien también está en Rugarra, que cada vez que sale lo hace bien, da la cara, siempre demuestra carácter, personalidad, y también está Calcaterra, es cierto que ninguno de los dos creo que ahora mismo tiene el nivel suficiente como para ser el primer suplente de Castillo o incluso ser titulares en ciertos partidos. Calcaterra por su parte me parece un grandísimo jugador que ha hecho una carrera impresionante en el fútbol peruano, pero sí creo que es un jugador que tampoco debería de ser el primer suplente de Jesús Castillo por el hecho de que ya tiene una edad y en los últimos años ha estado arrastrando ciertos problemas de lesiones, por lo que no creo que sea un jugador que le pueda dar tanta continuidad y tanta responsabilidad en este momento. Ahora, también otra posición en la que creo que la U sí debería reforzarse es en el de carrilero derecho. Si bien está Andy Polo, que ha sido de los mejores jugadores que ha tenido la U en este campeonato, uno de los jugadores más regulares y que han demostrado un mayor nivel, sí creo que necesita un suplente de mayor calidad. Hugo Kajima me parece que es un jugador que cada vez que le ha tocado jugar lo ha hecho bien. Creo que es un jugador que no lo ha hecho mal, creo que ha demostrado que podría ser un suplente de Polo, pero sería justamente eso, un suplente. Creo que luego debería buscar un jugador que llegue y pueda ser no solamente el suplente de Polo, sino que incluso le pueda quitar el puesto dependiendo de los rendimientos. Creo que a Polo no le vendría nada mal tener un jugador que le dé más competencia, que haga que saque su mejor versión constantemente y que no baje el nivel. Esas son las dos posiciones en las que yo creo que la U debería reforzarse si es que al final termina teniendo 2 cupos extranjeros disponibles en lo que queda de mercado. Y en caso llegasen a tener 3 cupos extranjeros disponibles, sí creo que la U debería guardarse el tercero para un posible fichaje a mitad de año. Al final uno nunca sabe cómo va a llegar a la mitad de año, puede ser que la U llegue con un tema de lesiones de los jugadores o puede ser que un jugador emigre al extranjero y ahí sería bueno que la U pueda gastarse ese cupo para tratar de solventar un posible problema que vayan a tener en el futuro. Así que nada, con eso llegamos al final del video. Cuéntame aquí abajo en los comentarios todas tus opiniones. ¿Qué jugador te gustaría que fiches Alianza? ¿Qué jugador te gustaría que fiche la U? O si no te gustaría que fiches nada. Muchas gracias por ver este video hasta el final, lo aprecio bastante. Nos vemos pronto en un próximo video. Cuídense. Chao.